¿Qué tal, chicos? A ver, vamos a esperar un ratito más, ¿sí? Que están entrando todavía algunos compañeros para poder comenzar la clase con todos. ¿Sí? A ver, voy compartiendo pantalla. Voy compartiendo la pantalla. Profesor, no se ve la pantalla. Sí, sí, un ratito. Creo que se ha congelado de acá ya hace un rato. Ahorita responden. Ya está, ya. Medio raro porque con otros programas más pesados no se pone lenta. Pero bueno, algo tendrá con eso. Ya ver. Ahorita ya se debe ver, ¿no, chicos? Sí se ve, ¿verdad? Profesor, debemos de copiar en nuestro cuaderno. Claro. Por eso, chicos, encima les comparto las diapositivas, están también en el Classroom para que puedan tomar nota ahí ya luego de clase si es que no les alcanza durante la clase. ¿Ya? Ya, chicos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bien, chicos, hoy pasamos a lo que va a ser el intermedio temprano, ¿no? Va a ser el siguiente periodo luego obviamente, del horizonte temprano. Hay que recordar que la diferencia entre un horizonte y un intermedio es que las culturas de los horizontes abarcan territorios mucho más amplios y son muy influyentes en las culturas posteriores, ¿no? Mientras que los intermedios, más que todo, son regionales, ¿no? Abarcan más que todo un departamento o algunos, pero no son muy influyentes en su entorno, ¿ya? Bien, en cuanto al medio geográfico, en este caso de la cultura mochica, aunque es la primera cultura que vamos a ver de este periodo, fue descubierta por el arqueólogo Max Zule, quien la va a denominar Protochimú, ¿no? Porque él, o sea, es la antecesora de la cultura chimú. Julio Cetello, años después, ¿no? Va a estudiar el idioma Muchi, ¿no? Que va a ser el idioma hablado por esta población, ¿no? Que va a vivir en la costa norte del Perú. Los moche o mochica, ¿no? Ellos van a habitar la costa norte, ocupando los valles de Moche, Chicama, Chao y Virú, en las regiones de La Libertad y de Lambayeque, ¿no? Toda esta área. E incluso se cree que su expansión llegó hasta el departamento de Piura, ¿no? Exactamente al valle del río Piura. Y por el sur hasta el valle de Guarmey, al norte de Ancash. Sus asentamientos se ubicaron en la parte baja y media de los valles costeños, ¿no? Formados por los ríos que bajan desde la cordillera occidental de los Andes. No, acá como podemos ver, acá es Ancash, de La Libertad, Lambayeque y parte de Piura. Desde ya sabemos que los centros más importantes van a estar, ¿no? Por ejemplo, en lo que vendría a ser Zipán, ¿no? Huaca de Brujo, ¿no? Que son los sitios más importantes, y Ascope también, ¿no? La parte de Lambayeque con La Libertad. En cuanto a su desarrollo, ¿no? En cuanto a su desarrollo, sus orígenes datan del año
1100, ¿no? En su caso se va a producir en el año 800 después de Cristo. O sea, dura solo 700 años. En un principio, ¿no? Logran dominar el medio geográfico donde se van a ocupar, ¿no? Lo cual va a traer un acelerado crecimiento de población, ¿no? Ya que se van a poder acondicionar muy rápido a las condiciones del desierto. Dicha situación buscó la necesidad de buscar estrategias para la población y no de caer en la falta de alimentos o a la invasión de algún pueblo vecino. Es así que los moches van a aplicar tributos a la población, van a organizar una sociedad jerarquizada y van a establecer también, ¿no? Funcionarios para mantener el orden. Debido a esto, organizaron estados independientes en diversos valles, ¿no? Ya sabemos el nombre de algunos. Cada uno con su respectivo centro cultural. Aunque en determinadas circunstancias se establecieron alianzas político-militares. El arqueólogo Larco Hoyle, ¿no? Quien se va a basar en estudios de la cerámica moche, realizó una clasificación de las fases históricas, que van a ser tres: el comienzo, la expansión y el ocaso. El comienzo es del año 100 al 300, la dura 200 años. En estos años, los moches van a ocupar los ríos, los valles de los ríos Moche y Piura, ¿ya? Entre ese sector. Sus principales centros políticos fueron la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, ¿no? Que son los sitios más importantes de la cultura moche. En cuanto a la expansión, ¿no? Que es el siguiente periodo, abarca del año 300 al año 600, o sea, 300 años más. Durante este periodo florecen los moches con sus logros artísticos y tecnológicos. Aquí van a expandirse en los valles Moche y Chicama al sur, y al valle Jequetepeque al norte. El ocaso, ¿no? Que es el último periodo, va a ser del año 600 al 800, o sea, 200 años, y en esta época se realizaron las construcciones de Pampa Grande y Galindo. Y su centro ceremonial fue San José de Moro. El colapso de la cultura mochica se cree que fue por periodo de sequía, todo eso producido por el fenómeno del Niño, ¿no? Lo cual va a producir una crisis de producción agrícola. Esta crisis no va a generar conflictos internos y las poblaciones van a comenzar a desconfiar de sus gobernantes y sobre todo de sus divinidades. Y finalmente se produjo la llegada de la cultura Wari, procedentes de la Sierra Sur del Perú, ¿no? Quienes lo van a conquistar. En cuanto a su organización política, ¿no? En cada valle, como ya sabemos, van a haber estados independientes, ¿no? Por ello, se entiende que no hubo un estado unificado. Los gobernantes de cada estado, teocrático militar, porque siempre van de la mano, eran los sacerdotes militares, quienes eran encargados de la planificación de obras públicas, así como también de la excedente de producción y de organizar los ritos ceremoniales. Ante determinadas circunstancias se van a establecer alianzas, ¿no? Tal como cuando había enfrentamientos contra otras culturas. En cuanto a la sociedad, ¿no? De la cultura moche, esta era clasista, aristocrática y guerrera. Los grupos sociales que existieron se diferenciaron desde la vestimenta que utilizaron hasta las costumbres que practicaron. En la cúspide de la pirámide se encontraban los sacerdotes, ¿no? Militares, quienes representan el grupo de cada valle. Este grupo estaba conformado por el Siquich, ¿no? Así se les llamaba a cada gobernante.
Los sacerdotes se encargaban de las ceremonias religiosas y los sacrificios humanos. A ellos se les va a conocer como el alaek. En la base de la pirámide social estaba el pueblo, ¿no? Quienes representaron la mayoría de la población. Ellos tenían como obligación entregar al Estado su fuerza de trabajo, ¿no? O sea, era muy similar a lo que años después van a practicar los incas. El pueblo también estaba conformado por campesinos, pescadores, tejedores, artesanos y otros más. En cuanto a su economía, su principal actividad fue la agricultura. Para ello desarrollaron técnicas hidráulicas, ¿no? O sea, canales, reservorios, acueductos, ¿no? Que van a servir para garantizar el desarrollo de la agricultura. Hay que recordar que en la parte de la costa es escaso el agua, ¿no? Sobre todo en los meses de invierno. Los acueductos más importantes fueron la Cumbre, Ascope y San José, que podían irrigar 2 o más valles. Lograron cultivar productos como el maíz, zapallo, el frijol, el maní, piña y otros más. Para incrementar su productividad, utilizaron abonos, ¿no? Provenientes del guano de islas, así como excremento de los camélidos. Hay que recordar que los camélidos sudamericanos son el guanaco, la vicuña, la llama y la alpaca. En cuanto a la ganadería, ¿no? Que fue su segunda actividad más importante, también va a representar una importante fuente de alimentos. Ellos van a criar el cuy, ¿no? Van a recolectar caracoles y mariscos, así como también van a criar camélidos, como los ya mencionados, y también van a practicar el trueque, ¿no? Como de productos con Cajamarca y Ecuador. Esa actividad le va a permitir obtener metales, piedras preciosas y el espóndilo, ¿no? Que es un caracol. Y así como recursos para elaborar su cerámica. Hay que tener en cuenta, ¿no? O hay que recordar que la periodización, la cual hablamos en un principio, que es lo del horizonte temprano, el intermedio temprano, que es en el que estamos, ¿no? Está basada en las 5 fases, ¿no? Mochica, ¿no? Dentro de eso están los mochicas, que están en intermedio temprano. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, en el chat, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Ya, chicos, a ver, vamos a responder esas preguntas. Ya, tienen que tomar nota. A ver, ¿quién planteó las 5 fases de la cerámica mochica? Rafael, fase Rafael Rafael Larcón. Larco Hoy, ¿no? Ajá. ¿Cuáles eran las actividades que desarrollaba el pueblo? La agricultura, como todas las culturas, La la ganadería. ganadería y la pesca, ¿no? Sobre todo esos tres. No dice pesca tal cual, pero se sobreentiende con la extracción de caracoles, no hay mariscos, ya se sobreentiende. La 3. ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la desaparición de la sociedad moche? La sequía. La sequía, ¿no? Ocasionada por el fenómeno del niño. El niño.
¿Qué regiones actuales ocuparon principalmente? O sea, sabemos que ocuparon Piura, ¿no? Lambayeque, La Libertad y Ancash, pero principalmente La Libertad y Lambayeque, ¿no? Principalmente esas dos regiones, ¿ya? A ver, chicos, tomen nota de eso. A ver, les doy 2 minutos para que puedan copiar, ¿ya? A ver, 2 minutos para que tomen nota de eso. Ya cae, profesor. Ya, chicos, bien. A ver, bien, chicos, bien, ahí está. A ver, listo, a ver, voy a sacar esto. Ya. Ya, el que no pudo copiar, ya va a quedar en el video. ¿Ya? Ahí va a quedar en el video. A ver. A ver, estamos en la página, era muy chica, ¿no? Estamos ajá, 61. ¿No? Acá 61, muy bien. Ya ver. Antes de esto vamos a ver un video, antes de desarrollar las preguntas, ¿ya? Antes de desarrollar las preguntas, ya saben que tienen que levantar la mano cuando hagamos lo de las preguntas para poder anotarlos, ¿ya? Esos son los puntos de participación que van a tener. Y a ver, voy a compartir el video. El pueblo mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I al VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el valle de Huarmey por el sur. En el territorio que ocuparon dejaron restos de sus templos, pirámides, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus manifestaciones artísticas
nos hablan de un pueblo creativo y vital, de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros que supo vencer al desierto. Los gobernantes moche estaban considerados como semidioses. Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. Cuando había consejo, los acólitos del templo espolvoreaban cinabrio para que el señor no pisara directamente el suelo. El sulfato de mercurio, también llamado cinabrio, era un elemento sagrado utilizado en las ceremonias religiosas y para ungir a los cadáveres. Siempre entraba acompañado por su jefe militar. Los acólitos le ayudaban a sentarse separando hacia los lados los dos protectores coxales, uno de oro y otro de plata. El señor portaba sus principales ornamentos: la corona, que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico; el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar cualquier gesto de expresión; y el collar de frutos de maní de oro y plata que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad, el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. Era una sociedad muy jerarquizada. Por debajo del señor se encontraban las autoridades religiosas, a continuación los jefes militares y los nobles. La maza de madera recubierta de cobre era el arma principal de los mochicas. Pesaba unos 5 kilos y producía un poderoso impacto en el adversario. También utilizaban cuchillos y lanzas que eran proyectadas mediante las estólicas, potenciando su fuerza y alcance. Desde la infancia, los mochicas iban superando diversas iniciaciones que conformaban su futuro. El proceso iniciático terminaba al final de la adolescencia. Entonces se celebraba una carrera ritual. El vencedor pasaba a formar parte de la guardia personal del señor. A cada participante se le entregaba una bolsa llena de pallares, unas semillas con las que los oráculos realizaban predicciones. Al término de la carrera y como parte del final de la iniciación, los adivinos leían sus pallares. Amejir, Heichman Chile Chunamiker Kolen, Josenen Men Man Heich. Seik. Chimbinche que mote sek. Lechunami kerkol. Fufang. Eis. Tu hedas ayen molun. New chalot stek meilan. Temnein meño chan si amner lemiserna. Fupan chang falpir. Chepang mochach.
Changasto no, Amechek. Es desconcertante el dominio de los metales que tenían los mochicas. Utilizaron el cobre intensivamente para fabricar herramientas, armas y ornamentos. Las piedras extraídas en las minas se trituraban en los batanes para reducirlas a pequeños trozos antes de introducirlas en el horno. En el taller de orfebrería se trabajaba desde la producción del metal hasta el confeccionado de ornamentos. Los pequeños trozos de metal se fundían mezclados con el carbón en los hornos de barro. El fuego se avivaba con sopladores de caña rematados con toberas de arcilla hasta alcanzar poco más de 1000 grados de temperatura. Laminaban el metal valiéndose de sucesivos recalentamientos. Después conformaban las piezas golpeándolas en moldes. También conseguían el estampado de imágenes que terminaban en recortes, repujados, retoques y pulido. Luego eran ensambladas componiendo los diferentes objetos. Si el dorado del cobre mediante procesos electroquímicos parecidos a los actuales nos asombra, el que lograran soldar los metales no nos puede dejar indiferentes. Soplando con una fina pipeta, conseguían concentrar la llama y elevar la temperatura lo suficiente para poder soldar. Los mochica no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica. Un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento y relata las más diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar las singulares diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. La elaboraban manualmente con el uso de una paleta, técnica que todavía perdura en algunos pueblos del norte. Las obras ornamentales y de uso ritual se fabricaban con moldes. Una vez preparada y amasada la arcilla, se distribuía homogéneamente en el interior del molde. Al poco tiempo de secado, la pieza era extraída, retocada, perfeccionada y pulida. Luego pasaba al quemado, que se realizaba en hornos abiertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas rituales fueron representadas por los artistas que explotaron dos grandes vertientes del arte, la escultura y la pintura. La plástica mochica sorprende por su expresividad y perfección. Son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del Viejo Mundo. A través de la cerámica sabemos que los mochicas utilizaban pinturas faciales y corporales que representaban el estatus social y la pertenencia clánica. También se usaban en diferentes ceremonias o para marcar determinadas acciones. Prácticamente todos los personajes están representados en la cerámica, desde músicos y agricultores a divinidades antropomorfas como el dios cangrejo. Son famosas las figuras eróticas, que una vez más evidencian el alto desarrollo cultural que alcanzaron los mochicas. Por la cantidad de vasijas encontradas en los yacimientos arqueológicos, los talleres de alfarería debieron tener mucha mano de obra para conseguir tanta producción. A ver, chicos, un video más. Sí, pero antes voy a ir mandando el link de una vez. Ya voy a mandar el link para que puedan ir marcando su asistencia. Presentamos a la cultura mochica, famosa por su cerámica y orfebrería. La cultura mochica o moche ha sido estudiada por diversos arqueólogos, atribuyéndose su descubrimiento al arqueólogo alemán Federico Maxule en 1909 y los estudios más importantes al ingeniero de la misma nacionalidad, Enrique Brüning, quien en 1899 excavó 31 yacimientos funerarios en las inmediaciones de la Huaca del Sol y de la Luna.
Esta cultura también ha sido estudiada por los arqueólogos peruanos Julio César Tello y Rafael Larco Joyle, destacando particularmente este último, quien identificó de manera científica los diversos periodos de esta cultura de acuerdo a los estilos y técnicas de su cerámica. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano, entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo, desarrollándose paralelamente a la cultura nazca. Se desarrolló en la costa norte, específicamente en el valle formado por el río Moche, actualmente ubicado en el departamento de La Libertad. Y durante su época de mayor florecimiento, también ocupó el valle de Piura, en el departamento del mismo nombre por el norte, y Nepeña en Ancash, por el sur. Esta cultura es denominada Moche debido al valle donde fueron encontrados los restos arqueológicos más importantes, y Mochica en razón del nombre de la lengua que hablaban sus pobladores, el Muchic. Durante el periodo de expansión, se conformaron los estados mochicas del norte y del sur, teniendo como zona estratégica en el norte a Zipán y en el sur a las Huacas del Sol y de la Luna. Los mochicas realizaron grandes obras de ingeniería hidráulica, como canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola e irrigar en tiempos de sequía y escasez, cultivando, entre otros, maíz morado, tubérculos, calabaza, frutas y maní. Cultivaron también el algodón en sus colores naturales y la totora. Asimismo, destacaron en la crianza de animales como el cuy, el pato y el venado. Destacaron también en la pesca, la que practicaban sobre los llamados caballitos de totora, pequeñas embarcaciones cuya técnica de construcción aún persisten en los balnearios de Huanchaco y Pimentel. Fue una sociedad clasista y teocrática, siendo el Siequich el rey o señor del valle y de los dominios moches. Se creía que descendía de los dioses, teniendo autoridad civil, militar y religiosa. Por debajo del Siequich se encontraban los sacerdotes, personajes importantes en los actos rituales que habitaban en los templos piramidales. En cuanto a la organización política, se puede establecer que no existía un poder único centralizado, sino que cada valle contaba con su propio rey o señor, los mismos que se distinguían por el tipo de vestimenta. Los señores de cada valle realizaban alianzas para realizar obras de bien común, celebrar ceremonias rituales o emprender conquistas militares. Uno de los más antiguos gobernantes de la cultura mochica del que se tiene conocimiento es el llamado Señor de Zipán, cuyos restos fueron encontrados en 1987 por los arqueólogos peruanos Walter Alba y Luis Chero, en la localidad que lleva el mismo nombre en el yacimiento arqueológico Huaca Rajada, con una cantidad considerable de joyas y ornamentos, como collares, orejeras, cetros, entre otros, enterrado en un ataúd de madera que reveló al continente y al mundo la magnificencia y majestuosidad de los gobernantes del antiguo Perú. El año 2005 se realiza otro fabuloso descubrimiento relacionado con esta importante cultura, esta vez en el Centro Ceremonial de Cabo Viejo, ubicado en el complejo arqueológico El Brujo en La Libertad. Una momia femenina, cuya existencia fue posterior al señor de Zipán, fue hallada en una tumba con cetros de madera forrados de cobre, utilizados en ceremonias como símbolos de poder y hegemonía. Hasta antes de este hallazgo se pensaba que solo los hombres ejercían altos cargos dentro de la jerarquía mochica. Sin embargo, los restos de la mujer estaban cubiertos por 18 collares de oro, plata y lapislázuli, adornos de nariz de oro y plata y coronas de cobre dorado, lo que junto a los tatuajes que aún son visibles en su piel, indicarían una función de sacerdotisa o una posición de alto rango político o religioso, por lo que fue bautizada como la Dama de Cao. Su centro administrativo y religioso se encontraba ubicado en el distrito de Moche, a unos 5 kilómetros al sur de Trujillo, las mismas que estaban compuestas por la Huaca del Sol y de la Luna, respectivamente. La Huaca del Sol es un monumento de adobe con más de 40 metros de altura y con 5 terrazas superpuestas. A 500 metros se alza la Huaca de la Luna, también de adobe, con 21 metros de altura y 3 terrazas. Esta huaca destaca por sus bellas pinturas murales, representando aparentemente al dios Ayapaec. Estas pinturas murales también han sido encontradas en la Huaca Cabo Viejo o El Brujo. Los mochicas fueron politeístas, siendo su dios principal Ayapaec, el creador de todo, quien era representado con un rostro antropomorfo, con colmillos de felinos y rodeado por olas marinas. Era conocido como el dios degollador y era hacia él a quien se dirigían los sacrificios humanos, ya sea de prisioneros de guerra o del mismo pueblo mochica. La diosa Xi, Luna en lengua moche, controlaba las estaciones e influía en la agricultura. Se le consideraba más importante que el sol porque podía verse tanto de noche como de día. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, la cerámica, la navegación, metalurgia, orfebrería y una protoescritura payariforme. Dentro de la arquitectura resaltan los murales realizados en alto y bajo relieve, como los encontrados en las Huacas del Sol y de la Luna. La más conocida manifestación artística dejada por esta importante civilización fue su cerámica, considerada la más destacada del Perú antiguo. Se caracterizó por ser bícroma, resaltando el rojo y el crema,
con un asa tipo estribo. Los mochicas representaron figuras de hombres, animales y plantas, siendo los más representativos los huacos retratos, esculturas de arcilla famosos por su expresividad y perfección. Teniendo como principal característica el realismo, su cerámica plasmaba escenas de ceremonias rituales, combates, paisajes e incluso los actos de intimidad sexual, los que son mostrados de manera explícita, pudiendo atribuírseles connotaciones simbólicas de fertilidad. En cuanto a la navegación, los mochicas dominaron el mar con sus embarcaciones de totora, organizando expediciones hasta los actuales Ecuador y Chile por el norte y sur, respectivamente. Del norte obtenían las conchas de Spondylus, con las que realizaban pectorales y brazaletes, y del sur obtenían el lapislázuli. La metalurgia y orfebrería también fueron muy desarrolladas, siendo utilizadas en sus trabajos el oro, la plata, el cobre y la tumbaga, aleación de oro y cobre. Conocieron una variedad de técnicas como el laminado, martillado, entre otros. Fabricaron herramientas, armas, atuendos, ornamentos e incluso accesorios móviles de 2 centímetros de tamaño. La escritura mochica estuvo basada en líneas, puntos y diversas figuras geométricas, con diferentes significados en los pallares pintados en los vasos cerámicos, lo que configuró un complejo sistema de protoescritura pallariforme. Mochica empieza su decadencia entre los años 650 y 800 después de Cristo, aparentemente debido a un gran periodo de sequía que habría durado más de 30 años, lo que ocasionó la pérdida de cosechas, llegando con ello la hambruna, por lo que el pueblo tuvo que dispersarse. A esto se sumó la llegada de los guerreros Wari, cultura que comenzaba su expansión, marcando así el fin del intermedio temprano y el inicio del horizonte medio en el Perú. No te olvides de compartir nuestra historia y suscribirte a nuestro canal para no perder. Bien, chicos, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya, a ver. Bueno. A ver, ¿quién le van a participar en el desarrollo de las preguntas acá de la ficha del libro? A Profesor, ver, ¿puedo hacer la uno? levántame la mano para acá tenerte en cuenta. Ya la dejas levantada. A ver, ¿quién le Profesor, va? ¿puedo hacer la 5? Chicos, la vez pasada yo indiqué que ustedes no iban a elegir sus preguntas. ¿Ya? Levanten la mano, no está mal equivocarse, estamos para aprender. ¿Ya? A ver, tengo a 5 alumnos y son 10 preguntas. ¿Ya? Y ojo, yo solamente les voy a hacer caso a quienes me están levantando la mano. ¿Ya? A ver, tengo a André Barreto. A ver, de paso que le pongo la nota de una vez por su participación. ¿Quién más? Román Vergaray. ¿Ya? Piero Quispe. Profesor, disculpe, lo que pasa es que un compañero está compartiendo las respuestas por el chat. Sí, pero No voy a no, dejar que participe. por las puras sedes, no le voy a hacer caso. Y así me haya levantado la mano, tampoco le voy a hacer caso porque la indicación ya fue dada la semana pasada, ya. Ya fue dada la semana pasada. A ver, me quedé en Piero Quispe, Villanueva, Villanueva Vicuña. Ya. Ray Fernando Rizpul. Bien. Gonzalo Incahuamán. Ya. ¿Hay más, chicos? 6. Ya, bueno, serán 6. Como dice en la religión cristiana, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Porque a todos les he preguntado quién quiere salir y solo me levantaron 6. Ya, a ver. Chicos, acuérdense, yo voy a llamar
tal cual está acá el orden, ¿ya? Como los ha anotado. Así que chicos, no hay problema si se equivocan, ya no hay problema. A ver, Andrés Barreto, a ver, hace la primera pregunta. Profe, es la C, la Libertad y la Mayeque. Según algunos investigadores, ¿cuál era el símbolo del triunfo de los guerreros Nazca en las ceremonias religiosas? Ah, no, espera, no, ese no. Ya. La cultura mochica se desarrolló en las actuales regiones de, claro, ¿no? La Libertad y la Lambayeque. La uno es la C. Ya, muy bien. En la 2, a ver, Piero Quispe. A ver, la pregunta 2. Profesor, la pregunta 2 sería si es Kitsch, la Claro, ¿no? Es el nombre del jefe, ¿no? De cada valle de la sociedad mochica. 2A, profesor, muy bien. en la 2 no es no es Kitsch. ¿Cómo? En la 2 no es Kitsch. Siekich, claro. No, profesor, en la 3 sí es la Kitsch. El gobernante mochica dirigía a una conferencia de valles. A ver, dame un ratito para corroborar eso. En la explicación en el PDF aparecía eso, profesor. Usted me lo dijo. Sí, ¿no? Sí, justamente va a ver eso. A ver. A ver. Ya, sí, a ver. Mm, ya lo voy a corregir, ya. La 2 vendría a ser la C, la C. Y la 3 es la C también. ¿Ya? La 2 la C y la 3 la C. A ver, en la 4 Profesor, yo, Ray, Ray no, no, Rizgul. Ray Rizgul. A ver, la pregunta 4. yo iba por las 5. ¿Cómo? Por las Profesor, 5. yo hice la 4. Ray Rizgul. Intermedio temprano. A ver, según la periodización de Rowe, ¿cuál fue el periodo que corresponde a Mochica? ¿No? Claro, intermedio temprano. Incluso es el título de la clase. No, 4E. Chicos, no sé cómo trabajarán con sus otros profesores, pero tienen, como les digo, si se equivocan bien, si no también, hasta yo me equivoco. Y eso es normal, nadie es perfecto, ¿ya? Tienen que aprender a equivocarse, no es que ustedes van a elegir las preguntas. Cuando les tomo el examen, tampoco ellos saben el que les voy a tomar. Ya, de la misma manera va a ser. A ver, ¿quién sigue? A ver, acá tengo a Cristian Vergaray. A ver, Cristian. La 5.
Cristian. Sí, profesor. La pregunta 5 para ti es. Max Full. Claro, no Maxule, ¿no? Vendría a ser la B. La 6 la hace Pamela Villanueva. A ver, Pamela. Sí, profesor. La 6. Max Ule. ¿Quién propuso el término mochica para dominar la cultura norte de Perú basada en el uso del idioma muchi? No, en eso del idioma muchi, recordemos que el estudio lo hizo Julio Cetello, ¿ya? No te preocupes. Gracias por tu participación, Pamela. Está bien. Ya, la 6 es la B. Julio Cetello. ¿Ya? A ver, la siguiente pregunta, la 7, Gonzalo Incahuamán. A ver. Gonzalo. Profesor, ya respondí. Es Profesor la Gonzalo A. dice que es la A. Ajá, a partir de la estudio cerámica mochica se denominó el término de las 5 fases. Ya, no es la A, ya, es la B. Hay que recordar que es Rafael Larco Foyle, ya, 7B. Y a ver, 8. ¿Qué tipo de estado tuvo la sociedad moche teocrático militar? Ya, 8B. 9. ¿Cuál es la otra dominación que recibe el periodo intermedio tardío? Ah, es el horizonte final. Ah, no, no, no. El intermedio La C, profesor. tardío. Profesor, ¿no sería la B? Claro, La C. formativo medio es. Porque el primer desarrollo regional más bien es el horizonte temprano. ¿Ya? Es el horizonte temprano. El segundo sí sería igual que intermedio tardío, pero a ver, vamos a ver, espera. Recibe periodo intermedio tardío. Intermedio tardío. Horizonte intermedio. La realidad formativo medio, ya 9 la B. 9B. Y la 10 relaciona la fase de la cerámica con su respectivo periodo. A ver. Moche 1 es el comienzo. Ya, Moche 3 es la expansión. Y Moche 5 el ocaso. O sea, sería la A con la 3 y la B con la 2. O sea, la A, ¿no? Y esa. Ya está, chicos. Listo. A ver. Bien, chicos, esa es su tarea para su casa. ¿Ya? Ya la siguiente semana vamos a ver la parte de la religión, la parte de la cultura, ¿no? Lo que es la cerámica, que fue lo más importante de los mochicas, al menos por lo que más se les conoce, su arquitectura, la metalurgia, ¿no? Y su supuesto idioma, ¿no? Que aún está en investigación.
Bien, chicos, antes de acabar, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Ah, chicos, ya pueden bajar su mano, ya los anoté ya. ¿Alguna pregunta antes de acabar? ¿No? No, Listo, profesor. chicos. Ahí nos quedamos, ¿sí? Ya nos vemos la siguiente semana. Tienen hasta el viernes para enviar su tarea. Ya tienen hasta el viernes. Chicos, nos vemos. Chao, cuídense. Chao, chao. Ah, profesor.